Hay un instante silencioso, profundo e irreversible en el que una persona deja de esperar que el mundo la comprenda. No es algo dramático. No hay público ni aplausos, solo silencio. Ese tipo de silencio que se siente en los huesos cuando te das cuenta de que nadie va a venir a solucionarlo, que nadie está desvelándose pensando en tu dolor. Y en ese silencio, algo antiguo se despierta, una especie de fuerza que no suplica, no explica y no necesita ser vista. Ese es el momento en que dejas de actuar y comienzas a ser, porque aunque el mundo pueda ser indiferente, no tienes que sentirte impotente. Los estoicos lo entendieron mucho antes que nosotros. Creían que el poder comienza cuando las expectativas mueren, y en esa muerte comienza tu verdadera vida. Si eres de los que están listos para dejar de buscar validación y empezar a cultivar el poder interior, considera suscribirte como un compromiso silencioso contigo mismo, un paso hacia una vida arraigada en la disciplina, la claridad y el respeto propio. Aquí no buscamos los aplausos del mundo, construimos lo que el mundo no puede ignorar. La mayoría de las personas carga con una fantasía silenciosa de que su sufrimiento es visible, de que si sufren lo suficiente, alguien intervendrá. Piensan que tal vez, si lo expresan de la manera correcta, alguien los comprenderá. Es una esperanza sutil, muchas veces no dicha, que se ha forjado en la forma en que nos criaron. Si estoy sufriendo, el mundo se preocupará. Pero luego, la vida pasa, el dolor se ignora, las lágrimas pasan desapercibidas y el teléfono permanece en silencio. Y es en ese momento cuando algo cambia. Comienzas a ver la ilusión tal como es, no un reflejo de tu valor, sino un reflejo de cuán absortas están las personas en su propio caos. Todos están luchando con algo que nunca podrás ver del todo, así como ellos nunca verán el tuyo. Y si construyes tu identidad en base a ser visto, pasarás tu vida sintiéndote invisible. ¿No sientes esa punzada silenciosa de ser pasado por alto? Eso no es crueldad, es la realidad. Y si observas con atención, puede que esté tratando de enseñarte algo importante. Cuando somos jóvenes, creemos que el dolor merece ser reconocido. Pensamos que si sufrimos, alguien nos debe consuelo. Pero la verdad es que la vida no reparte medallas por la resistencia. No envía ángeles cuando estás de rodillas. Simplemente sigue su curso. La gente continúa con sus vidas. Los amigos olvidan. Los extraños se desplazan por sus problemas, no por maldad, sino porque están abrumados por sus propias dificultades. Puede sonar duro, pero lo crudo no significa que no sea cierto. Y aquí viene el giro extraño. Esa realización, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la libertad. Porque una vez que dejas de esperar que el mundo responda a tu dolor, dejas de esperar. Dejas de congelar tu vida en la esperanza de que alguien note que estás atascado. Comienzas a moverte por razones que no tienen nada que ver con los aplausos. Carl Jung dijo una vez que el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. Pero lo que no mencionó, lo que aprendes con la experiencia, es que la mayoría de la gente no pregunta porque le importe. Preguntan para encajarte en una caja que tenga sentido para ellos. No te ven a ti, ven su idea de ti. Y cuando dejas de actuar para esa mirada, finalmente comienzas a vivir por algo real. Hay una tristeza que viene al darte cuenta de que no eres el protagonista en la historia de nadie más que en la tuya. No es un rechazo, es simplemente la gravedad. Nadie te debe comprensión. Nadie está obligado a sostener tu mano a través de la niebla. Y aunque eso puede hacer que el mundo se sienta más frío, también hace que tu mundo interior brille más intensamente. Porque ahora eres tú quien enciende el fuego. Ya no esperas a que alguien lea entre líneas tu silencio. Ya no esperas que tu desmoronamiento silencioso sea notado y suavemente reparado por alguien que simplemente lo entienda. Tú lo entiendes ahora, y eso cambia todo. Esa decepción, la que solía doler, se convierte en otra cosa, se convierte en claridad. Y la claridad es la primera verdadera libertad. Aquí es donde los estoicos encontraron su fuerza, no en ser inmunes al dolor, sino en negarse a delegar su sanación. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada día: no desperdicies lo que queda de tu vida especulando sobre tus vecinos. En otras palabras, deja de esperar que alguien más vea tus heridas y nombre tu valor. Cuanto más te concentras en ser visto, menos te ves a ti mismo. Y, irónicamente, cuanto más invisible te vuelves.
Te conviertes en ruido en la vida de otros, en lugar de una señal en la tuya. Pero cuando finalmente dejas ir la esperanza de que otros sean testigos de tu sufrimiento y le den peso, es cuando comienzas a construir algo indestructible, no porque seas más fuerte, sino porque eres más claro. Comienzas a notar cuánto de tu identidad se formó en torno a ser visto, alrededor de la creencia de que alguien en algún lugar debería preocuparse, y cuando no lo hicieron, lo tomaste a pecho. Pero aquí está la verdad que nadie gusta admitir. Solo porque a la gente no le importe, no significa que no seas valioso. Solo significa que son humanos, imperfectos, abrumados, distraídos, igual que tú. El juego nunca fue ser visto. Fue despertar al hecho de que siempre has estado observando. Has sido quien ha vivido dentro de tu mente todo este tiempo. Has sido el único testigo del verdadero peso de tus pensamientos. Eso no es una maldición, es un regalo, porque significa que eres tú quien tiene el poder de cambiar tu narrativa, no ellos. Hay poder en ser no visto. Hay claridad en caminar sin necesidad de un público. Epicteto dijo: no expliques tu filosofía, vívela. Y eso es lo que sucede cuando dejas de esperar ser visto. Comienzas a convertirte, no por atención, no por reconocimiento, sino porque algo dentro de ti se niega a permanecer pequeño. El dolor que alguna vez fue insoportable se convierte en tu plano. El silencio que antes te atormentaba se convierte en tu maestro. La soledad que una vez te asustó se convierte en tu hogar. Y cuando ocurre ese cambio, ya no necesitas difundir tus heridas. Simplemente las llevas de manera diferente, no como una carga, sino como prueba de que seguiste adelante. Así que tal vez ser pasado por alto no fue la tragedia que pensabas. Tal vez fue el comienzo, la lenta y silenciosa muerte de la ilusión y el nacimiento de algo real, algo sólido, algo que ya no busca validación porque está demasiado ocupado construyendo algo permanente. No necesitas ser visto para convertirte en algo grande. Necesitas verte a ti mismo claramente, honestamente, sin adornos. Ahí es donde todo cambia. Ahí es donde comienza tu verdadera vida. Cuando nadie escucha, sucede algo inesperado. Comienzas a escucharte a ti mismo, no la voz superficial, la que repite lo que otros esperan de ti, sino la más callada que está debajo, la que has ignorado porque no era lo suficientemente fuerte como para competir con el ruido del mundo. Pero en la ausencia de aplausos, el silencio echa raíces. Comienzas a escuchar tus propios pensamientos más claramente, no como ruido de fondo, sino como guía. Es extraño al principio, incluso incómodo. Estás acostumbrado a revisar tu reflejo en los ojos de los demás. Pero cuando esos ojos se apartan, aprendes a verte desde adentro. Y es entonces cuando algo cambia. Comienzas a moverte de manera diferente. No porque alguien te lo haya dicho, no porque alguien creyera en ti, sino porque decidiste presentarte sin testigos, sin animadores, sin alguien sosteniendo la puerta abierta. La autosuficiencia no llega de golpe en una explosión de confianza. Llega lentamente, a menudo disfrazada de soledad. Te despiertas un día y te das cuenta de que nadie está preguntando. Nadie está indagando sobre cómo te va. Y en lugar de desmoronarte, comienzas a construir. Comienzas a tomarte en serio, no porque los demás lo hagan, sino porque te has cansado de esperar. ¿Cuántas veces has detenido tu crecimiento esperando que alguien te diera permiso para continuar? Esperando que digan que es el momento adecuado, el movimiento correcto, la dirección correcta. Pero, ¿qué pasa si esa aprobación nunca llega? ¿Qué pasaría si nadie dice que estás listo? ¿Te quedarías paralizado para siempre? ¿O finalmente reclamarías la autoridad que siempre ha sido tuya? Eso es donde comienza el verdadero poder, no en ser elegido, sino en elegirte a ti mismo. El mundo nos enseña a buscar validación como si fuera oxígeno, pero los estoicos sabían que la paz no se encuentra en la popularidad, sino en la disciplina. Epicteto decía que ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. La libertad no proviene de ser respaldado, sino de saber que, incluso cuando no lo estés, seguirás adelante, que, aun cuando la habitación esté vacía, realizarás el trabajo de todas formas, y no por amargura, sino porque el trabajo importa, porque tú importas. Cuando entiendes eso, presentarte deja de ser una actuación y se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. En esa quietud surge una nueva relación, no con el mundo,
sino con tu propia mente. Comienzas a confiar más en ella. Le preguntas qué necesita. Escuchas la fatiga en tu cuerpo, la presión en tu estómago, el ardor en tu pecho. Dejas de externalizar tu intuición y de vivir de manera reactiva. Carl Jung dijo una vez: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Ese despertar no se siente como un gran avance dramático, sino como decisiones sutiles y constantes que construyen una base firme bajo tus pies. Comienzas a cumplir tus promesas contigo mismo. Sales a caminar, escribes las palabras, dices que no cuando algo te agota. Estos no son actos ruidosos, pero construyen algo que nadie puede ver desde afuera. Confianza. Y confiar en ti mismo es la moneda de la libertad. Hay una fuerza silenciosa que se desarrolla cuando te das cuenta de que eres tu propio plan de respaldo, cuando el silencio ya no te asusta, cuando no necesitas anunciar cada movimiento o explicar cada sentimiento, cuando no suplicas que alguien note que estás intentando, porque sabes el esfuerzo que estás haciendo, sabes las tormentas que has atravesado, sabes lo que costó seguir aquí eligiendo crecer en lugar de colapsar. Eso no es arrogancia, es integridad. Ya no estás actuando para el mundo, estás siendo para ti mismo. Aún habrá momentos de duda, momentos en los que desearías que alguien dijera: te veo, pero ahora no dependes de ello. Ya no te desmoronas en su ausencia. Te llevas a ti mismo con la tranquila conciencia de que has ganado tu propio respeto, y eso es raro. Eso es lo que hace que la gente se detenga cuando entras en una habitación, no porque exijas atención, sino porque tu energía dice que no la necesitas. Séneca escribió una vez: el mayor imperio es gobernarse a uno mismo. Y gobernarte no se ve como perfección, sino como consistencia ante la invisibilidad. Se trata de hacer lo que importa, incluso cuando nadie aplaude, de mantener tus estándares altos, incluso cuando nadie está mirando. Cuando construyes desde ese lugar, ya no dependes de una estructura externa. Te conviertes en la estructura. No te desplomas cuando alguien se aleja. No te deshaces cuando alguien te malinterpreta, porque tu base nunca se construyó en su comprensión desde el principio. Se construyó en la claridad, en decisiones silenciosas tomadas en soledad, en la fuerza de levantarte y seguir adelante una y otra vez, porque esa es la persona que has elegido ser. Y esta es la parte más importante. Una vez que comienzas a confiar en ti mismo de esta manera, dejas de resentir a los demás por no ser lo que necesitabas. Los liberas. Dejas de esperar que regresen, que noten, que expliquen. Ya no atarás tu progreso a su presencia. Te mueves independientemente, no con frialdad, sino con gracia. Te vuelves libre, no porque el dolor se haya ido, sino porque ya no define tu camino. Lo llevas, pero no te lleva a ti. Así es como se ve la verdadera autosuficiencia. No es la ausencia de necesidad, sino una profunda estabilidad interna que dice: incluso si nadie me ve, incluso si nadie viene, incluso si nadie ayuda, seguiré adelante, porque esta vida es mía para vivir, y no esperaré a que nadie me dé permiso para convertirme en quien siempre debí ser. Vivimos en un mundo que recompensa la exposición. Cada sentimiento debe ser compartido, cada herida expuesta, cada momento de lucha convertido en algo sobre lo que otros pueden comentar. Cuanto más roto estés, más atención recibirás, pero no toda atención es sanadora. Parte de ella es vacía, parte de ella te mantiene dependiente de ser visto como herido para sentir conexión. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a representar tu dolor. Empiezas a editar tu sufrimiento, empaquetándolo para obtener simpatía. Transformas emociones reales en contenido, pensando que te acercará a los demás, pero no lo hace. Solo convierte tu sanación en propiedad pública. Lo que una vez fue sagrado se convierte en consumido. Lo que una vez fue tu mundo interior se convierte en una historia para que otros la sigan y olviden. Hay una diferencia entre honestidad y actuación emocional. Una proviene de la profundidad, la otra de un hábito. Una es silenciosa, la otra ensayada. Y la mayoría de nosotros nunca aprendió la diferencia. Confundimos la expresión con la sanación. Pensamos que solo porque hablamos de ello, ya lo hemos superado. Pero a veces, cuanto más hablas de una herida, más viva permanece. No todo necesita ser narrado.
Algunas cosas necesitan ser sentidas, soportadas, integradas en silencio. Los estoicos no eran insensibles, eran compuestos. Creían en sentir profundamente, pero sin dejar que esos sentimientos controlaran la trayectoria de sus vidas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «Sé como el acantilado contra el que las olas rompen continuamente, pero se mantiene firme y doma la furia del agua que lo rodea». No quiso decir suprimir la emoción. Quiso decir que no dejes que se convierta en una actuación. Deja que se convierta en presencia. Nos hemos condicionado a creer que el silencio es debilidad, que si no expresamos cada sentimiento, estamos ocultando algo, pero algunas cosas no están destinadas a ser compartidas. Algunas partes de tu historia son sagradas precisamente porque solo te pertenecen a ti. Mantener algo privado no significa que tengas vergüenza, significa que estás protegiendo algo precioso. Y eso inquieta a las personas, porque el silencio no puede ser diseccionado, no puede ser compadecido ni alabado. Exige espacio, crea misterio. Y el misterio, especialmente en un mundo adicto al acceso, se siente amenazante. Carl Jung habló a menudo de la sombra, las partes de nosotros mismos que enterramos o proyectamos, pero también dijo que la soledad es para mí una fuente de sanación que hace que mi vida valga la pena. La verdad es que no todas las formas de sanación necesitan ser visibles. Algunas de las transformaciones más profundas ocurren cuando nadie está mirando, cuando estás sentado con tus pensamientos, cuando eliges no responder, no probar, no explicar, cuando dejas que tus emociones pasen sin necesitar que sean vistas, gustadas o validadas. Eso no es supresión, es soberanía. Es fácil confundir lo ruidoso con lo fuerte, pero la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, tranquila y completamente desinteresada en ser entendida. No tienes que probar tu crecimiento, no tienes que narrar tu sanación en tiempo real. Puedes guardarlo para ti y dejar que los resultados hablen más tarde. Y esa paciencia, esa negativa a actuar, es lo que te otorga poder, porque significa que tu paz no está en negociación pública. Hay una especie de belleza en volverse inexplicable, en ser alguien que ya no comparte cada moretón emocional solo para recibir ternura a cambio. Aprendes que no todos merecen acceso a tu lucha, no porque estés ocultando, sino porque has dejado de ofrecer tu dolor como una forma de ganar conexión. Cuando dejas de transmitir tus heridas, dejas de atraer a las personas que solo están ahí para observar el daño, y poco a poco, comienzas a atraer a quienes respetan lo que has construido en silencio. Séneca dijo que ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, porque no se le permite probarse a sí mismo. Pero una vez que has enfrentado la adversidad y has crecido a partir de ella, no necesitas mostrar las cicatrices para justificar tu fuerza. No necesitas seguir abriendo heridas para recordar a los demás lo que has soportado. Ya te lo has demostrado a ti mismo. Eso es suficiente. En el momento en que te das cuenta de que tus emociones no son una moneda de cambio para la atención, dejas de gastarlas tan descuidadamente. Comienzas a cuidar tu vida interior como algo raro, porque lo es, y en esa protección encuentras claridad. Empiezas a darte cuenta de cuánta energía se gastó explicando lo que no necesitaba ser explicado. Sientes cuánta fuerza se perdió pidiendo ser entendido por personas que no tenían la profundidad para entenderse a sí mismas. Observas cómo la multitud celebra la vulnerabilidad, pero olvida mencionar que la verdadera vulnerabilidad no es exposición, es discernimiento. Es saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Es elegir quién puede ver al verdadero tú y quién solo obtiene la superficie. No necesitas que el mundo valide tus emociones para que éstas importen. No necesitas convertir tu dolor en arte solo para justificar por qué duele. Puedes sostener ese dolor en silencio, puedes sanar sin mostrarlo, puedes llorar sin audiencia, y cuando lo haces, ocurre algo increíble. Dejas de temer al silencio, comienzas a sentirte en casa dentro de él, porque ya no se siente como abandono, se siente como regreso, un regreso a ti mismo, un regreso a lo que es real. No hay nada de malo en expresar emociones, pero cuando la expresión se convierte en actuación, te roba tu poder. La soberanía comienza en el momento en que eliges la presencia sobre la actuación, el momento en que dejas de explicarte a ti mismo para sentirte seguro.
El momento en que realizas que tu paz no es frágil, se forja en soledad. Y cuando los demás ya no pueden predecirte a través de tus patrones emocionales, comienzan a respetar la profundidad a la que no pueden acceder, no porque te volviste más frío, sino porque te volviste más sabio. No le debes a nadie una primera fila en tu sanación, y no necesitas sangrar en público para probar que eres humano. Algunas cosas están destinadas a mantenerse cerca. Algunas verdades están destinadas a ser susurradas solo para ti mismo. Eso no es ocultar, eso es madurez. Y en un mundo que glorifica el ruido, ese tipo de silencio se convierte en su propia forma de rebelión, su propia forma de libertad. El rechazo se siente personal, porque toca algo primal en nosotros, la necesidad de pertenecer, de ser vistos, de ser aceptados tal como somos. Pero a menudo, lo que se siente como rechazo es en realidad redirección. No fuiste desechado porque carecías de valor. Te empujaron a un lado porque tu profundidad no podía ser digerida por ojos superficiales. Tu silencio fue malinterpretado como ausencia, tu autocontención como frialdad. Fuiste malinterpretado, no porque fallaras en expresarte, sino porque llevas una frecuencia a la que la mayoría de las personas no está sintonizada. Eso no te hace incorrecto, te hace raro. El mundo, en su mayor parte, no reconoce la sutileza. Celebra lo que es fácil de etiquetar, fácil de consumir, fácil de predecir. Así que cuando no encajas en esas cajas ordenadas, te vuelves inconveniente. Y en un mundo que corre para categorizar, lo inconveniente a menudo se descarta antes de ser explorado. Es fácil internalizar eso como un defecto, pensar que si fuera más ruidoso, si sonriera más, si suavizara mis bordes, tal vez sería aceptado. Pero esa es la trampa, la creencia de que tu valor radica en ser legible para los demás. No fuiste hecho para encogerte a su comprensión. Carl Jung escribió que el privilegio de una vida es llegar a ser quien eres realmente, no quien los demás pueden entender fácilmente, no quien encaja en el molde, sino quien eres cuando nadie te está mirando y has dejado de intentar obtener aprobación. Ese tipo de autenticidad a menudo viene a costa de la comodidad, invita a la incomprensión, requiere soledad, pero también crea espacio para un tipo más profundo de transformación, uno que no está impulsado por aplausos, sino por alineación. Llega un momento en el que dejas de interpretar el rechazo como pérdida y comienzas a verlo como claridad. Cada persona que te pasa por alto, cada espacio que no te da la bienvenida, cada silencio que sigue a tu presencia, todo revela algo, no sobre tu valía, sino sobre dónde no pertenece tu energía. Esa percepción es invaluable. Te ahorra años de duda personal. Te enseña a invertir donde te valoren, no solo donde te toleren. Y una vez que aprendes eso, dejas de perseguir explicaciones, dejas de preguntarte por qué alguien no te eligió. Te das cuenta de que no ser elegido fue la bendición, porque te devolvió a ti mismo. Comienza una revolución silenciosa cuando dejas de intentar ser entendido. Comienzas a redirigir toda la energía que solías gastar en ser visto, en realidad construyendo algo que no necesita ser explicado, un cuerpo de trabajo, un estilo de vida, una disciplina. Cambias de la escasez emocional, tratando constantemente de probar tu valor, a la soberanía psicológica, donde tu existencia ya no está sujeta a debate. Ahí es donde tu centro de gravedad se mueve hacia adentro. Ya no te mueves por la aprobación, ni te sacudes por el desprecio. Te conviertes en alguien firme, y las personas firmes son magnéticas, no porque busquen atención, sino porque llevan algo estable en un mundo que gira demasiado rápido. La gente aún te malinterpretará. Crearán historias para entender tu silencio, tu ambición, tus límites. Déjalos. No eres responsable de corregir cada narrativa falsa. Marco Aurelio dijo que la opinión de 10.000 hombres no tiene valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema. Tú eres el tema, y la mayoría de las personas no te conoce, no realmente. Ven destellos, fragmentos, proyectan, asumen, simplifican. Y mientras eso solía molestarte, ahora lo ves por lo que es, ruido. En el momento en que dejas de necesitar corregir el ruido, tu enfoque se agudiza, haces más, duermes más profundamente, te mueves con más claridad, porque ahora tu vida ya no se construye alrededor de ser percibido correctamente, se construye alrededor de ser vivida con sinceridad. Hay una inmensa paz en eso,
Dejas de desperdiciar energía explicando tu proceso, tus prioridades, tu silencio. No justificas por qué te has quedado en silencio. No explicas por qué te alejaste. No descifras tus límites. Simplemente los vives, no como una defensa, sino como una extensión natural del respeto hacia ti mismo. Te conviertes en alguien que se mueve con convicción, no con comentarios, y con el tiempo eso crea distancia, no entre tú y los demás, sino entre tú y el ruido que antes nublaba tu mente. El rechazo se convierte en revelación cuando te das cuenta de que no te encogió, sino que te esculpió, te mostró hacia dónde no ir, quién no ser, qué no aceptar. Cada puerta que se cerró aclaró la dirección, cada silencio refinó tu voz, cada traición profundizó tu discernimiento. Lo que antes se sentía como exilio, ahora se siente como espacio. Espacio para construir, espacio para respirar, espacio para finalmente convertirte en alguien no aceptable, sino indiscutible. Y este cambio, este movimiento de desear ser visto a elegir convertirse en ello, lo cambia todo. Dejas de hablar para ser escuchado y comienzas a hablar para construir. Dejas de entrar en habitaciones para probar tu valía y comienzas a entrar en habitaciones ya sabiendo que la tienes. Dejas de preguntar si eres demasiado callado, demasiado intenso, y comienzas a preguntar si el espacio es demasiado pequeño para tu verdad. Dejas de disculparte por tu profundidad y comienzas a protegerla. Eso no es arrogancia, eso es llegada. Así que, si has sido pasado por alto, deja que sea tu iniciación. Si has sido malinterpretado, deja que sea tu punto de inflexión. No estás aquí para explicarte en la comodidad de alguien más. Estás aquí para convertirte en alguien cuya presencia reescribe la habitación. Y eso comienza cuando finalmente entiendes que el rechazo no es el final de tu valía, es el comienzo de tu claridad. La gente habla de soledad como si fuera algo de lo que escapar, como si la ausencia de otros significara la ausencia de valía. Pero la soledad, cuando se elige con intención, no es aislamiento, es transformación. No te encoge, quema todo lo que no pertenece. Al principio se siente como silencio, un pesado eco en el que el ruido del mundo se desvanece y solo quedan tus propios pensamientos. Pero lentamente, ese silencio se agudiza, se convierte en un espejo que no miente. Y lo que ves allí, en la ausencia de distracción, no es tu debilidad, es tu fundamento. La soledad no te destruye, revela lo que siempre estuvo ahí, debajo del ruido. El anhelo de aprobación, el impulso de complacer, las sutiles actuaciones que ni siquiera sabías que estabas dando. Esas cosas comienzan a derretirse en el horno de estar solo, y en su lugar se forma algo más duro, algo real. Es en esa quietud donde comienzas a encontrarte contigo mismo honestamente, no la versión de ti que has creado para los demás, no la identidad moldeada por expectativas u obligaciones, sino el material crudo de tu mente, tus valores, tus miedos. Y para muchas personas, por eso la soledad es tan aterradora, porque cuando no queda nadie a quien impresionar, nadie a quien perseguir, finalmente te enfrentas a la verdad, sin actuaciones, sin ediciones, solo tú. Y aunque eso pueda sentirse como pérdida al principio, en realidad es el comienzo de la libertad. Epicteto escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellas. En la soledad, esos juicios se vuelven visibles. Comienzas a darte cuenta de cuántos de tus pensamientos no son tuyos, cuántos de tus miedos vinieron de la voz de alguien más, cuánto de tu identidad se construyó para evitar el rechazo en lugar de buscar la verdad. Aquí es donde comienza la alquimia interna. El malestar no desaparece, pero se transforma. Lo que una vez se sintió como soledad, comienza a sentirse como privacidad. Lo que antes se sintió como exilio, empieza a sentirse como claridad. Empiezas a escuchar tu propia voz más fuerte que las opiniones del mundo. Y esa voz, sin censura, sin pulir, sin miedo, te enseña a vivir. Comienzas a entender que la paz no se encuentra en un calendario lleno o en una sala llena. La paz se encuentra en la presencia, en poder sentarte contigo mismo y no flinchar, en sentir el peso de tu propia mente y no huir de él. Eso no es desapego, eso es maestría. Carl Jung dijo que el hombre que mira hacia afuera sueña, el hombre que mira hacia adentro despierta. La soledad es lo que te obliga a mirar hacia adentro,
a despertar. Y con ese despertar viene una especie de responsabilidad. Ya no puedes culpar al ruido por tu confusión. No puedes culpar a los demás por tu estancamiento. Ahora solo estás tú. Y ahí es donde comienza el poder. Porque en el momento en que dejas de externalizar tu vida, recuperas la capacidad de dirigirla. Ya no esperas que alguien venga a salvarte, a validarte o a guiarte. Comienzas a construir tu brújula desde adentro hacia afuera, y esa brújula apunta a algo más sólido que la atención. Apunta a la integridad. La mayoría de la gente evita la soledad, porque no les gusta lo que sienten cuando se les quita todo lo demás. Pero ese malestar es exactamente lo que hace que el proceso sea necesario. No te haces fuerte evitando tu propia compañía. Te haces fuerte confrontando lo que no está sanado, claro e incierto, y haciéndolo sin una audiencia. Esa es la diferencia entre la soledad y el aislamiento. El aislamiento es huir. La soledad es profundizar. Y en ese lugar más profundo, tu resiliencia se forma, silenciosamente, consistentemente, sin aplausos. Comienzas a tomar decisiones de manera diferente, no desde un lugar de ¿esto será aceptado?, sino desde un lugar de ¿esto está alineado? Empiezas a confiar más en tus instintos porque has pasado tiempo con ellos. Has escuchado lo suficiente para separar la intuición de la inseguridad, y ese es un nivel de autoconocimiento que no se puede enseñar. Debe ganarse a través del silencio, del espacio, de la clase de quietud mental que te enseña a llevar tu propio peso. Esa clase de claridad no grita, no se anuncia, pero los demás la sienten en la forma en que hablas, en la forma en que te mueves, en la manera en que no persigues lo que solía desgarrarte. La soledad agudiza tus límites. Dejas de decir que sí solo para evitar decepcionar a alguien. Dejas de participar en conversaciones que drenan tu espíritu. Aprendes que el no es cruel, es honesto. Y la honestidad, cuando se cultiva en soledad, se convierte en una forma de vivir. Ya no necesitas probar nada. Ya no necesitas justificar tu distancia ni explicar tu enfoque. Simplemente lo vives, porque has hecho el trabajo en silencio, y ahora tu energía habla por sí sola. Séneca escribió una vez: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La soledad te ayuda a ver la diferencia, te saca de desastres imaginarios, narrativas falsas y miedos heredados. Te planta en lo que es real, y en ese suelo algo inquebrantable crece. Un sentido de uno mismo que no cambia con las tendencias, una dirección que no tambalea cuando es malinterpretada, una fuerza que no es ruidosa, pero perdurable. Cuando regresas al mundo después de un tiempo a solas, vuelves diferente, no distante, sino deliberado, no amargado, sino firme. No hablas para ser escuchado, hablas porque tus palabras provienen de la quietud, no del ruido. No te dejas influenciar fácilmente, no te sacuden con facilidad, porque conoces el suelo en el que te encuentras. Tú lo construiste tú mismo, un momento silencioso a la vez. Así que no, la soledad no es un castigo, es preparación. Es el terreno de entrenamiento para la confianza en uno mismo, el respeto por uno mismo y la autodirección. No es donde la vida termina, es donde comienza a profundizarse. Y la persona que ha aprendido a caminar a través de su propia mente, sola y despierta, se convierte en alguien a quien el mundo no puede mover fácilmente, porque ya no pertenece al ruido, pertenece a sí misma. Llega un momento silencioso en cada vida, donde la versión de ti que una vez se sintió esencial, comienza a desmoronarse, no con un dramático colapso, sino con una lenta erosión innegable. El viejo yo, el que necesitaba aprobación, el que se doblaba para encajar en espacios demasiado pequeños, el que ensayaba palabras solo para ser querido, esa versión comienza a sentirse pesada, desactualizada, falsa. Tratas de cargarla un poco más, por costumbre, por miedo, tal vez incluso por culpa, pero arrastra, se rigidiza y eventualmente comienza a pudrirse. Eso no es un fracaso, es evolución. Cuando algo muere dentro de ti, no siempre es una pérdida. A veces es el primer aliento de algo más profundo, el comienzo de una existencia más honesta. Al principio es desorientador. Ya no te sientes del todo tú, pero tampoco puedes volver atrás. La máscara no encaja. Los viejos patrones se sienten agotadores. Dices menos, pero lo que dices tiene más peso. Dejas de explicar,
No porque no tengas nada que decir, sino porque ya no sientes la necesidad de ser entendido por todos. La búsqueda de aprobación se desvanece y en su lugar comienza a crecer algo estable. Te mueves con más intención. No sientes el silencio por nerviosismo. No representas tu personalidad para hacer que los demás se sientan más cómodos. Simplemente te mantienes firme, como una montaña, quieto, vigilante, inmóvil. Es extraño cómo la gente responde cuando ocurre este cambio. Algunos se distancian, otros cuestionan qué cambió. Dirán que pareces más frío, más distante, menos divertido. Lo que realmente están sintiendo es que has dejado de estar disponible para un trabajo emocional al que nunca consentiste en primer lugar. Te has retirado del juego de la constante reafirmación, de ser demasiado digerible. Ya no eres adicto a ser querido, y esa ausencia incomoda a las personas, porque ahora ya no pueden predecirte, y la imprevisibilidad en alguien que una vez se conformó se siente amenazante para aquellos que aún se aferran a viejas versiones de quién eras. Pero aquí está lo que no ven. Esa versión de ti necesitaba irse, necesitaba caer para que pudieras moverte libremente, para que pudieras dejar de editar tu verdad, para que encajara en la narrativa de alguien más. Carl Jung escribió que no podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. No mataste a tu viejo yo por odio, lo superaste por verdad. Dejas de condenar tu necesidad de espacio, tu deseo de soledad, tu anhelo de una fuerza más simple y tranquila, y en esa aceptación el viejo yo se libera, no como un castigo, sino como un rito de paso. No necesitas explicar este proceso a los demás. Las personas que realmente entienden no preguntarán, y aquellos que no, nunca estaban destinados a caminar con esta próxima versión de ti. Comienzas a notar quién respeta tu silencio y quién solo te conoció por tu ruido. Te das cuenta de quién valoraba tu esencia y quién solo amaba tu accesibilidad. Esa claridad es dolorosa, pero necesaria. Separa lo estacional de lo vitalicio, refina tu círculo, despeja el desorden emocional que eras demasiado educado para descartar y hace espacio para la alineación. Marco Aurelio escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso es lo que la desaparición de tu viejo yo significa. Se siente como una pérdida, pero abre un camino donde ya no persigues la conexión, sino que la atraes al estar enraizado. Un camino donde no necesitas ser conocido por muchos para sentirte conocido dentro de ti. Ya no buscas espejos en los demás. Encontraste tu propio reflejo y es suficiente. Hay algo sagrado en convertirse en alguien que ya no necesita anunciar su cambio. No publicas sobre ello. No haces campaña por reconocimiento. Simplemente vives de manera diferente, y la diferencia se vuelve imposible de ignorar. La gente lo siente en tu energía, en tus decisiones, en tu desapego de dramas triviales. Perciben una calma en ti que no se puede falsificar porque vino a un costo. Fue ganado en la silenciosa descomposición de tu antiguo yo, en las noches en las que dudaste de todo y aún así elegiste seguir adelante, en los momentos en los que querías explicar, pero elegiste en su lugar evolucionar. Ya no te desencadenas por las mismas cosas, ya no te atraen las mismas conversaciones, ya no sientes la necesidad de estar siempre disponible, y al principio eso se siente como soledad, pero luego se convierte en otra cosa, libertad, porque te das cuenta de que nunca estuviste realmente conectado a esas personas, esos lugares o esos roles. Estabas conectado a quien tenías que convertirte para quedarte allí, y ahora esa persona se ha ido. Séneca dijo que cada nuevo comienzo proviene de algún otro comienzo. Este no es solo un cambio de mentalidad, es un renacimiento, y como todos los renacimientos, es silencioso al principio, subestimado, no celebrado, pero increíblemente real. Y con el tiempo, se vuelve innegable. No porque lo anuncies, sino porque lo encarnas. Te conviertes en alguien que se mueve con autoridad silenciosa, que no necesita explicar sus valores porque los vive. Alguien cuya ausencia habla tan fuerte como su presencia solía hacerlo, no por orgullo, sino por paz. El viejo yo era necesario. Te llevó hasta aquí. Aprendió lecciones difíciles, absorbió heridas, luchó por pertenecer, pero su tiempo ha terminado. No le debes nada, excepto
gratitud y liberación. Y ahora, en su lugar, te mantienes más claro, más fuerte, siendo tú mismo sin pedir disculpas, ya no mirando hacia atrás en busca de validación, ya no extendiéndote hacia adelante con desesperación, sino arraigado aquí y ahora, completo. Y eso, más que nada, es lo que te hace imposible de categorizar, porque has dejado de ser lo que el mundo te dijo que fueras. Te has convertido en quien siempre debiste ser. La verdadera presencia no proviene de cuánto dices o de cuán ruidosamente lo dices. Proviene de cuán poco necesitas decir. Hay un tipo de poder silencioso en alguien que ha dejado de buscar validación, una especie de peso en su quietud. Lo sientes cuando entra en una habitación y no intenta controlar el espacio. Simplemente es. No necesitan anunciar su presencia, porque su energía la lleva por sí misma. No empujan para ser notados, pero son quienes la gente observa. No es arrogancia, no es actuación. Es la confianza de alguien que ya no tiene hambre de permiso para existir en un mundo obsesionado con las apariencias. Ese tipo de moderación es raro, y debido a su rareza, es magnético. Comienzas a darte cuenta de que la verdadera fuerza es silenciosa. No está oculta, sino desinteresada en la actuación. Es el producto de alguien que ha enfrentado su miedo y se ha sentado con él. Alguien que ha atravesado el dolor sin convertirlo en un espectáculo. Alguien que no necesita adoptar una postura o inflarse, porque no opera desde un lugar de inseguridad. Ya ha enfrentado el abismo y regresó sin necesidad de probar nada a nadie. Carl Jung dijo una vez que un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Cuando has hecho ese tipo de trabajo interno, cambia cómo te mueves, cambia cómo hablas, o cuán a menudo eliges no hacerlo, porque ahora el silencio se convierte en una declaración. Dejas de reaccionar a cada opinión, dejas de defender cada movimiento, sueltas la compulsión de aclararte ante aquellos comprometidos a malinterpretarte, no por apatía, sino por alineación. Ahora entiendes que si alguien no siente tu valor, ninguna cantidad de palabras hará que lo vea. Y si alguien siente tu valor, no tendrás que convencerlo. Así que conservas tu energía. Hablas solo cuando importa, y cuando lo haces, la gente escucha, no porque hables más alto, sino porque eres selectivo. Tus palabras no eran dispersas, fueron ganadas. No se trataban de ser escuchadas, se trataban de expresar algo real, algo enraizado. Hay poder en ese desapego, no el tipo frío que aleja a las personas, sino el tipo autocontenido que no se aferra a los resultados. Cuando ya no dependes de las personas para afirmar tu valía, las liberas de la responsabilidad de llevar tu identidad, y te liberas a ti mismo de la constante tirantez de necesitar ser querido, validado o alabado. Esa libertad te hace ligero, pero también te hace pesado a los ojos de los demás, porque ahora tu posesión de ti mismo es algo que pueden sentir, y eso incomoda a las personas que aún se miden a través de los ojos de otros, porque cuando se encuentran con alguien que no necesita la multitud, se ven obligados a enfrentar el hecho de que podrían seguir viviendo para ella. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser una buena persona. Sé uno. Esa es la esencia de comandar sin palabras. No intentas impresionar, simplemente encarnas lo que valoras. Y la ironía es que cuando dejas de intentar impresionar, a menudo te vuelves inolvidable, no porque gritaras, sino porque tu silencio tenía profundidad, porque tu quietud tenía dirección, porque no intentabas ganar la sala, estabas enraizado en algo más profundo que la actuación. La gente confunde el desapego con la desinterés, pero el verdadero desapego es la forma más alta de claridad. Significa que puedes involucrarte sin absorberte, puedes estar presente sin ser performativo, puedes importar sin aferrarte, y esa claridad habla más fuerte que el carisma, porque cuando alguien no puede ser sacudido por el juicio, no puede ser provocado a reaccionar en exceso, no puede ser influido por la adulación o la crítica, comienza a sentirse como una fuerza inamovible. Y no solo respetamos a las fuerzas, nos ajustamos a su alrededor. Esto es lo que separa a los que están enraizados de los que buscan atención. Los que están enraizados no compiten por el foco, llevan su propia luz. No persiguen el siguiente cumplido o conexión basada en la actuación. Están construyendo algo silencioso pero duradero, algo que no se desmorona cuando la habitación queda en silencio, algo que no cambia con la opinión pública.
Y la gente lo nota, siempre lo hace, porque en una cultura que recompensa lo ruidoso, lo firme se vuelve misterioso. Aquellos que no necesitan probarse a sí mismos comienzan a sentir que ya han probado algo mucho más importante: la maestría personal. No hay necesidad de buscar reconocimiento cuando te mueves con intención. No hay necesidad de explicar tu ritmo cuando confías en tu tiempo. Cuanto menos dices, más espacio tienen los demás para sentir lo que eres. Y cuando tu presencia se construye sobre profundidad y no sobre actuación, deja una impresión, no porque sea ruidosa, sino porque está enraizada. Epicteto dijo: primero di a ti mismo lo que serías y luego haz lo que tienes que hacer. El poder silencioso se basa en ese principio. Decides quién eres y luego vives como tal, no para aplausos, sino para alineación. Así que si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas atraen la atención sin pedirla, esta es la razón. No la persiguen, no la piden. Simplemente se mueven en alineación con quienes son, y ese tipo de presencia, enraizada en la quietud interior, siempre habla más fuerte que el ruido. Hay una extraña libertad que llega en el momento en que dejas de necesitar cuidado, no porque te hayas vuelto amargo o insensible, sino porque finalmente has superado la ilusión de que tu fuerza debería depender de cómo los demás te tratan. Es el punto donde ocurre un cambio sutil pero permanente dentro de ti. El mundo ya no tiene el mismo poder para sacudirte. Su silencio no te inquieta, su aplauso no te seduce. Comienzas a moverte desde un lugar diferente, desde un centro que no pide permiso, no suplica ser visto y no se desmorona cuando es ignorado. Ese es el paradoja. Solo obtienes verdadero poder cuando dejas de necesitar ser rescatado, no del dolor, sino de la incomodidad de estar solo en tu verdad. Durante mucho tiempo se nos enseñó a creer que el cuidado de los demás equivale a seguridad, que debemos ser escuchados para sentirnos reales, entendidos para sentirnos válidos, abrazados para sentirnos completos. Pero hay una verdad más profunda debajo de todo eso, la verdad de que el poder no es algo que te otorgan la atención, el amor o el reconocimiento. Es algo que se construye en silencio, ladrillo por ladrillo, con las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Por eso, una vez que dejas de anhelar los recursos emocionales de los demás, ocurre algo notable. Comienzas a convertirte en tu propia fuente, y cuando lo haces, te das cuenta de que nunca fuiste impotente. Solo estabas esperando permiso para ser fuerte. Carl Jung dijo una vez que la cosa más aterradora es aceptarse completamente, y ahí es donde comienza esta nueva forma de poder, con la aceptación, no solo de tus fortalezas, sino de tus miedos, tu oscuridad, tu decepción, tus necesidades no cumplidas. Aceptas que tal vez nunca te entenderán, que tal vez nadie te amará exactamente como siempre has querido, y en lugar de luchar contra eso, exhalas. Dejas de resistir lo que es. Dejas de intentar controlar cómo se sienten los demás acerca de ti, y en esa entrega surge un nuevo tipo de control, no sobre las personas o los resultados, sino sobre ti mismo. Dejas de explicar cosas que no necesitan ser explicadas. Dejas de entregar partes de tu alma a cambio de un consuelo temporal. Ya no te haces más pequeño para ser digerible. Ya no doblas tu voz para evitar tensión. Simplemente te mantienes firme en tu vida, desplegado, sin editar, y dejas que las cosas caigan donde deban. Algunas personas se alejarán, otras se acercarán, pero nada de eso cambia quién eres, porque ahora eres tú quien define tu valor. Has dejado de externalizarlo, has dejado de perseguir el amor como prueba de existencia, y debido a eso, ya no eres frágil, estás enraizado. No significa que dejes de sentir, no significa que te aísles o que camines por la vida sin ser tocado. Significa que dejas de esperar que el cuidado externo solucione lo que solo la claridad interna puede. Dejas de hacer de tu sanación un proyecto grupal. Ahora comprendes que la paz se construye a solas y se mantiene protegiendo esa soledad, no invitando constantemente a otros a validar tu progreso. Ya no necesitas ser reflejado en los ojos de alguien más para saber que eres completo. El espejo ahora es interno y no te distorsiona. También dejas de temer la desconexión, porque la conexión más profunda, la que tienes contigo mismo, ya está establecida. Eso es lo que te hace fuerte. No frío, no distante, sino autocontenido. Las personas pueden ir y venir,
Puedes amar y ser amado, pero tu fundamento no tiembla con su presencia o su retirada. Eso no es desapego de la vida, es participación en tus propios términos. Y así es como se ve la verdadera autonomía. Dejas de ser un invitado en tu propia mente, te conviertes en el arquitecto. Marco Aurelio escribió una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Realiza esto y encontrarás la fuerza. Cuando tu atención ya no está enganchada a quien te nota, quien se preocupa, quien aplaude o quien se queda, rediriges esa energía hacia adentro, no en aislamiento, sino con intención. Comienzas a hacer preguntas diferentes, no ¿por qué me trataron así?, sino ¿qué puedo construir con lo que queda? Comienzas a convertir tu dolor en disciplina, tu silencio en estrategia, tus decepciones en diseño, porque ya no estás atascado, no estás congelado esperando la próxima ola de validación para llevarte hacia adelante. Te has convertido en la corriente. Este tipo de poder, esta fuerza silenciosa, inquebrantable, no es algo que te sea entregado por buena fortuna o las personas adecuadas. Se forja en el momento en que dejas de necesitar a los demás para encontrarte y, en cambio, te encuentras a ti mismo donde estás. Y desde ese lugar de encuentro, algo más honesto se eleva. Un yo que ya no está editado para complacer, una dirección que ya no está influenciada por el miedo a ser malentendido, una vida que finalmente es tuya, no prestada de las expectativas de otros, sino poseída. Te conviertes en alguien que se mueve con claridad, no con desesperación, alguien que puede mantener espacio para sus propias emociones sin filtrarlas en cada interacción, alguien que no se desmorona cuando se detienen los aplausos, porque nunca construiste tu ritmo alrededor de su ruido. No necesitas ser seguido para sentir que vas a alguna parte. Sabes a dónde vas, y por eso las personas comienzan a sentir tu gravedad, no porque lo exijas, sino porque ya no lo necesitas. Y eso es raro. Así que cuando dejas de necesitar cuidado, no confundas ese cambio con pérdida. Es un regreso, una recuperación, un afilado. Has recuperado lo más importante, la capacidad de guiarte, de caminar a través de la decepción sin doblarte, de ser no visto sin desaparecer, de ser malinterpretado sin abandonarte a ti mismo. Ahí es donde todo cambia. Ahí es cuando la vida comienza a moverse a tu favor. No porque el mundo de repente te entienda, sino porque has dejado de necesitar que lo haga. Y en ese espacio, te conviertes en algo inquebrantable, no porque naciste así, sino porque lo elegiste una y otra vez, hasta que tu mente finalmente creyó que ya eras suficiente. No necesitas ser visto para volverte poderoso, no necesitas ser entendido para volverte completo. El momento en que dejas de esperar que el mundo se preocupe es el momento en que comienzas a moldearte en algo que no puede ignorarse. Gracias por caminar este camino conmigo hoy y por ser parte de Estoicismo Interior. Si este mensaje resonó contigo, hay otro video en tu pantalla en este momento que te llevará aún más profundo. Míralo a continuación. Sigue construyendo, sigue convirtiéndote.